sabes que tiene que salir, sientes esa presión, puedes hacer tu trabajo y ya está, o de verdad involucrarte en el proyecto, involucrarte en la empresa y hacer. La parte de curiosa creo que la llevo desde siempre. Fue la primera que gané dinero y fueron unos 40 céntimos el primer mes. El segundo mes fueron 400 y luego los siguientes meses ya por 2000. Entonces trabajar en una empresa que lo que esperan de ti es que des una calidad de 10, de ostras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de Mindcast. Hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, Pablo Baroc, es manager de Data Analysis en Mercadona, desarrollador de aplicaciones y juegos de blockchain y colaborador de la academia Rax Labs. Mercadona, por cierto, que es una empresa que yo creo que marca España y que tiene datos para analizar y distribuir para aburrir. Entonces, sin más dilación, lo presentamos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Encantados de tenerte por aquí. La verdad que nos hacía muchísima ilusión tenerte aquí porque además, pues también como ingenieros, como gente que nos dedicamos a la IA, a los datos, creo que va a ser súper interesante porque al final el trabajo que tú tienes es súper interesante. De hecho, es que lo primero que te hemos preguntado es, oye, es tan interesante que nos gustaría hacerte tantas preguntas que, oye, ¿dónde está el límite? ¿Qué no te podemos preguntar? Entonces, hablaremos de lo que podamos. Claro, está bastante claro. Nada, pero aún así va a ser súper interesante. Está claro que van a haber cosas que pues, te reserves, lógicamente. Sí. Pero bueno, aún así tienes una historia súper particular, súper interesante. Entonces estamos deseando que la cuentes aquí en nuestro podcast. Así que nada, como le preguntamos a todos nuestros invitados, que se definan con 3 palabras, 3 adjetivos. 3 palabras. O sea, no te la has visto venir, ¿eh? No. Bueno, diría que primero curioso, luego diría autoexigente, que eso puede ser bueno, puede ser malo. Ya, depende de dónde. Y la tercera, no sé cómo decirlo, pero bueno, que no sé, mi novia me dice una palabra, pero igual es un poco fea. Pero bueno, que no le quito importancia a las cosas y llevo todo bien. La presión la llevo muy bien, no me da igual. Sí. Llamaremos estoico. Vale. Bueno, Lo dejamos así. No sé cuál sería la correcta, pero... Buscaremos una palabra Pero para yo ello. creo que estas 3 cualidades sirven también para ir ganando un poco el camino personal, ¿no? Sí. Si estas 3 cualidades las adquiriste a lo largo de tu trayectoria en Mercadona en otro desarrollo, sí. ¿Cómo fue ese comienzo? Esa parte, pues la parte de curiosa creo que la llevo desde siempre. Yo de pequeño, muy pequeño, me recuerda a mi madre a veces que le decía que yo quería ser inventor. A mí me gustaba coger los Playmobiles, cruzarlos, coger una avioneta de estantería de madera, subía los Playmobiles, bueno, muchas cosas. Y le decía que quería ser inventor. Desde el principio, ¿qué quieres ser? Yo inventor, quiero inventar cosas. Sí, yo creo que todas las madres de ingenieros han sufrido con eso. Sí. O sea, el típico niño que desmonta las cosas. Yo me acuerdo que desmontaba el mando de la tele. Y luego nunca había pilas por casa. O sea, había pilas por casa, pero no en las cosas que tenía que haber pilas, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, de montar cosas, creo que es el denominador común de todos los ingenieros de este planeta, que cuando eres niño tienes como ese síntoma de lo que se viene. Entonces eso, lo que nos... Sí, perdón. La parte esta de curioso creo que la llevo de fábrica, desde siempre he sido curioso, y luego la parte de ser autoexigente sí que esa parte la vas desarrollando, y sobre todo en Mercadona ahí pues sí que ha influido mucho porque es uno de los puntos que valoran. Entonces ahí sí que he crecido mucho como persona en esa parte. Y la otra que he dicho también la llevo dentro. ¿Cómo habías dicho? Sí, estoico, ¿no? Estoico. Que no te... Tranquilo. Estoico, esa la llevo dentro. La autoexigente sí que ha sido trabajada, es así. Vale, pues nada, queremos saber un poco cómo fueron esos inicios, en plan, ¿cómo definirías, cómo explicas en el Pablo niño pequeño, el Pablo que eres hoy? Bueno, creo que ya nos has dado unas pinceladas, pero al final una persona intrínsecamente curiosa, que siempre está inquieta, siempre buscando cosas, pero quiero que nos cuentes un poco los primeros pinitos, esos primeros descubrimientos, esas primeras invenciones que tú has hecho. Las primeras invenciones, nada, yo creo que no... O sea, el primer contacto con la informática, vamos a empezar por ahí. Yo recuerdo un amigo mío, le llaman Adrià y Jordi, que siempre íbamos los 3 juntos. Y recuerdo que un hermano suyo tenía un PC y tenía el pelo largo, así, no como yo ahora, incluso más. Y íbamos mucho a su casa
Y recuerdo que era como una ventana al mundo. Y eso era flipante. Entrabas ahí, empezabas a buscar trucos GTA, ¡guau! Y te devolvía Google ahí. Los trucos del GTA te los apuntabas. Esa primera toma de contacto, ahí ya empezó como, ostras, esa ventana al mundo, eso pues te llama mucho la atención. Y siempre que podías, en mi casa pues no eran mucho de todas esas cosas. Entonces el ordenador tardé bastante en tener, pero iba a casa de mi primo, pues nos poníamos a buscar este juego, lo otro. Empezó un poco por el mundo del gaming, que de pequeño, el contacto con la informática, con el mundo del gaming. Luego sí que es verdad que como estudiante, hasta yo nunca he sido de estudiar en casa, sí que igual estar atento en clase y retener los conocimientos, eso se me daba muy bien. Entonces, pues hasta que dio eso. Dice, pues mientras estás atento en clase y te portas bien, te miras un poco en casa las 4 cosas, pues lo apruebas. Entonces, en primaria y todo eso, muy buen estudiante. Y en la ESO ya, pues empiezas con la... Empieza a decaer un poco, ¿no? Sí, empieza a decaer, ya que te juntas con más gente de otros pueblos, las chiquillas, esto, y te distraes. Entonces, hasta tercero de la ESO, bien. Aquí repetí, en tercero de eso repetí curso. Solo aprobaba siempre matemáticas, biología y lo que eran ciencias. Las lenguas no quería ni escucharlas. El complemento directo, me cago en la... Ya estamos aquí otra vez. Todo eso fatal. Pero sí que en verdad que en las matemáticas me gustaban mucho. Las matemáticas siempre las aprobaba y la parte de biología, geografía y historia también. Entonces, como estudiante podríamos decir que mal, porque repetí curso en tercero, luego ya pasé y saqué cuarto. Y luego por mi cuenta, en casa, sí que ahí ya empezaba a hacer muchas cosas. Pues buscar vídeos en YouTube creo que esto también es común en mucha gente. En el Minecraft, empezar a instalar mods, luego en el Counter-Strike a pintar todas las armas, a trastear con todos los ficheros del juego, y aquí están los contenidos. Ahora sí, cojo esto y con el Paint lo pinto y en el juego aparece, ¡guau, brutal! Entonces, ahí empecé a trastear en todas estas cosas, en los juegos, montarse servidores de Minecraft también. YouTube también. Sí, me ha recordado mucho cuando has dicho lo del GTA, sí. Porque yo era un fiel jugador del GTA V. Todos hemos sido adictos. Sí, por supuesto, pero era seguro. Y empecé con la PlayStation 3, ¿vale? Y me acuerdo, tío, nosotros no éramos los hackers que les llamábamos, que nos lo encontrábamos en alguna partida pública y le íbamos por detrás de su avatar intentando que nos lanzara bolsas de dinero, y probablemente Pablo sea uno de esos hackers que iba programando y iba con el ordenador y dice, toma, 20 millones, toma, 30 millones, ¿no? Yo hablo del GTA, vamos, del Vice City, de San Andreas y todo esto, que los trucos eran L1, triángulo, tal, y aparecía un tanque. Claro, es que antes los trucos del GTA eran tres comandos del mando y tenías ahí locuras. Eran como unas 11 teclas que en un orden pues te daban un tanque. Todos los coches son cromados, los coches vuelan y empezaban todos por ahí. Eso era flipante. Sí, es que poco se habla en verdad que para muchos, yo creo que el primer contacto que tenemos con la tecnología siempre o la mayoría de los casos son los videojuegos. Sí, pero es normal. Al final, si eres un niño, lo que te llama la atención es jugar. Entonces, siempre empiezas a jugar, pues ahí va todo ya. Empiezas a entrar en ese mundo, buscas en internet, pues, por ejemplo, el Clash Royale y todos estos. La distribución de las aldeas. Empiezas a buscar cosas para ser mejor en el juego. Claro. Y luego ya, si te gusta más, pues cómo modificar este juego y cómo empezar a hacer ese tipo de cosas. Claro. Y ahí empecé con todo esto. Y luego ya con el primer móvil, que también tardé mucho en tenerlo, pero los compañeros, mis amigos sí que tenían móvil táctil. ¿Android? Android, sí. Bueno, primero ellos tenían BlackBerry y luego ya pasamos al Samsung Galaxy Mini y todo esto. Sí. Y ahí, claro, veíamos las aplicaciones y esto cómo se hace. ¿Y cómo puedo hacer yo una aplicación aquí que se vea? Entonces empiezas a trastear y todo esto. Luego estaba José y el amigo que te comentaba antes también, que estaban ellos trasteando con todo eso. Y ahí pues aprendes con el Android, no me acuerdo cómo se llamaba. El Android Studio, ¿no? No, pero antes que usábamos otro que era como con cajitas, era no code. Era más fácil. Entonces teníamos ahí una plantilla que me la pasó mi amigo y a partir de ahí pues empezamos a hacer muchísimas cosas. Y eso, aprender por tu cuenta, pues ¿cómo se hace esto? Voy a buscarlo en YouTube. Te veías 6-7 vídeos y empezabas a hacer. Pero eso siempre fue un juego, siempre fue para divertirse, para pasárselo bien. ¿En qué momento tú
decides o descubres que puedes vivir de ello o que te quieres dedicar profesionalmente a...? No lo sabía. No lo sabía. Todo empezó, pues empezaron José y Pau, ellos ganaban dinero con eso y tú lo escuchabas. O sea, esto está ganando, me cago en la mano. Entonces mi amigo Andreu, él también empezó a tirar los pinitos con eso. Oye, métele anuncios que con eso te pagan. ¿Eso cómo se hace? Vamos a buscar AdMob, tal, no sé qué. Metías anuncios y de repente pues empiezan a monetizarse. Luego ya las ideas las aportaba cada uno, pero la plantilla que usábamos y el código era prácticamente el mismo. Y aquí, pues, sobre todo las tendencias, pues mirabas el Instagram o en el colegio, bueno, en el instituto ya, todo lo que se iba haciendo viral, y ahí era ya como un clic. Te hacía un clic en la cabeza, buah, tengo que hacer una aplicación de esto. Por ejemplo, de Florislava, esa fue la primera. Cuando empezamos todo, de Florislava. Y todo ese tipo de cosas, pues yo iba a casa y me hacía la aplicación, me bajaba los emoticonos de Florislava, la canción, esto, lo otro. Y el primer mes esa aplicación tenía muchas, pero igual muchas eran mierda, pues fart button y se tiraba un pedo, pam. Sí, y cositas tenía muy tres simples. descargas. O sea, horn button y hacía una corneta, pero poco más. Luego esta de Florislava fue la primera que fue como viral, o sea, hice el meme viral, lo hicimos aplicación. Entonces, esta fue la primera que gané dinero y fueron unos 40 céntimos el primer mes. ¡Ostras! 40 céntimos, tío. Espectacular. El segundo mes fueron 400, que dije, ¡ostras! ¿Euros? Sí, 400 euros, que ahí ya empiezas. ¿Esto cómo puede ser? Y luego los siguientes meses ya, pues, 2.000, 3.000. Y claro, no eres consciente, eres un niño, no has hecho nada en tu vida, o sea, no has trabajado en tu vida. Eres mal estudiante, pero eres un tío curioso que está haciendo cosas y te están pagando por eso. Has creado una maquinita de hacer dinero. Entonces, todo a nombre de tu padre, obviamente, no tienes ni 18 años, 17. Y por aquel momento creo que estaba por encima del salario mínimo. Que eso... Sí, pero no eres consciente de nada. Nada. Entonces, pues lo primero, se lo dices a tus padres, ¿no? Papá, te van a ingresar esto porque pues bueno, uso tus datos porque a mí no me dejaban crear cuenta. ¿Para qué pones la tarjeta, no? Ahí en la aplicación. Te coges de la oreja, pero este niño que has hecho, a ver cómo lo declaro yo, esto cómo puede ser. Y fuimos al abogado del pueblo, al asesor, y claro, no tenía ni idea. Me acuerdo de allí con mi padre, y le digo, pero a ver, ¿y tú cómo ganas dinero? Y yo, pues mira, a mí me pagan. ¿Quién? Google. ¿Cómo que Google? ¿Google cómo? Yo, Irlanda, pone Irlanda, Google Irlanda. Ponía ahí que pagaba y el tío se volvía loco, pero ¿y qué tipo de autónomo te hago yo? Yo, estoy aquí por eso. Total, al final, una tía mía de Teruel, mi padre, pues hablando con la familia, oye, ¿qué pasa? ¿Conocéis a alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué hago con el chiquillo? Y una tía mía de Teruel tenía un contacto de una abogada que se dedicaba a temas ya de estos online, a negocios online y todo este tipo de cosas. Entonces, gracias a Dios nos hizo el favor, llamó al abogado del pueblo y dijo, oye, tienes que hacer este tipo de autónomo, tienes que hacer esto. Y ahí pues ya se hizo legal. Hostia, pero es increíble. Es que creo que es la historia más surrealista. No, sí, que se ha contado en este podcast. El desfase que hay entre el mundo real de España, por ejemplo, la educación, el mundo judicial, todo va tan desfasado con el avance de las tecnologías. Sí, pero a ver, que tampoco, que esto es un golpe de suerte. O sea, obviamente estás tú ahí, aportas las ideas, estás atento, dices, esto se va a hacer viral, te anticipas un poco y lo haces. Pero que no es... Tampoco es algo caduco, o sea, sabes que no estás aportando un valor real a la sociedad. Entonces, aunque hayas encontrado un fallo en la Matrix y te hayan ingresado unos cuantos miles de euros, sabes que se va a acabar. O sea, es que no es sostenible, no vas a vivir de ello. Espabilado y ya está, no tienes ningún conocimiento. O sea, no sabes cómo has llegado ahí ni sabes cómo gestionar eso. O sea, eso es un golpe de todo. No me gusta decir tampoco suerte, pero sí, un poco de todo. Un poco de suerte, un poco de estar anticipado, pues eso es el resultado. Pero que no es... No me consideraría ahí un niño emprendedor que claro. Eres un niño, pues mira, que se ha puesto a trastear y ha encontrado eso. Y volviendo al contacto ese que tuviste con el sistema educativo de esos años, ¿qué sentiste, no? Porque dijiste, jolín, a mí lo que me gusta es la informática, me gusta desarrollar aplicaciones, me gusta esto, toquitear, trastear con los servidores y demás. No hay ninguna asignatura o no hay ningún camino, ¿no?, que me guste o me satisfaga. Ahí, gracias a Dios, me pilló en cuarto de la ESO, terminando ya ese verano, más o menos.
Lo de las aplicaciones también duró poco. Estuve como un año de autónomo y además te iban subiendo la cuota de autónomo, el IVA, ibas haciendo ahí muchísimas cosas que mantener siempre esos 3.000, 4.000 euros mensuales era complicado. Igual había meses que era... Claro, y además te cerraban aplicaciones, hacías otras cuentas, eran muchas movidas. Entonces tenía fecha de caducidad. Durante todo eso, una cosa importante que quiero comentar, que no eres consciente, lo que comentabas antes del salario mínimo, no eres consciente de nada, o sea, no le pones valor a ese dinero. No o sea, sabes cuánto dinero hace falta para vivir. No, yo me cogí... Vives con tus padres. Nos veníamos con mis colegas, oye, vamos a Valencia. Veníamos a Valencia, veníamos aquí igual al Cirsa, al casino, y decías... Ostras, mira, 80 euros llevo hoy. Pues y no eras consciente de nada. O te ibas a la playa, pues yo pago esto, que no. Y dices, no eres consciente de nada. Y gracias a Dios por ahí, pues mis padres, pues sí que dicen, oye, gástate el dinero en algo. ¿No? O sea, no, gástate el dinero en algo que te haga falta. Cómprate un coche, vas a hacer 18 años, cómprate un coche, te lo vas a gastar todo en tonterías. O sea, no, la Play, juegos de la Play, pues cosas así. Entonces ahí lo único bueno que hice fue comprar el coche. El resto del dinero se evaporó. Se fue, claro que se fue con tonterías. No eras consciente de nada. Claro. Pero Hostia, bueno. Qué bueno. Vale, entonces, tu primer contacto profesional sin darte cuenta, bueno, profesional porque era a cambio de dinero de alguna forma, pero sí, vamos a continuar un poco con la etapa educativa, o sea, tú acabas la ESO. Acabo la ESO, con todas esto de las aplicaciones, acabo de comprar el coche y pum, Google te cierra ya la cuenta, se pone a hacer, copyright, te pillan otras cuentas, intento ya... hice una cuenta hasta nombre de la hermana de mi novia y Google sabía todo, lo saben todo por las IPs, por todo, o sea, ya te digo, hermana de mi novia, solo en su casa abrir esa cuenta, nada, caput, o sea, te pillan, saben que eres tú y claro, ya llega un punto que no ves, dices, pues nada, tocará trabajar. Entonces, claro, trabajo de verdad, ¿no? El coche ese te lo pagas tú, yo no tengo nada que ver. Entonces empecé a trabajar en un almacén de aluminio. Mi padre es administrativo en una empresa de aluminio, pues una productora de aluminio, pues un amigo suyo me dijo, oye, tenía trabajo, pues me fui ahí 4 horas, iba 4 horas por la tarde. Y me apunté al módulo de informática, al de DAM, al de desarrollo de multimedia, ¿no? Eso es, multiplataforma. O sea, multiplataforma. Sí, y me apunté a este módulo, entonces, sí que tenía muchas bases. Claro. Aquí, pues lo mismo, estudiar, no, trastear, sí. Entonces, pues aquí sí que aprendí un poco más, sobre todo las bases sobre todo, y sí que era más comprender lo que ya sabías. O sea, yo sabía que si ponías eso en la pantalla aparecía esto, pero no entendía el porqué. Entonces, en las clases, pues igual sí que era vale, ya lo pillo. por eso cuando hacía lo otro pasaba estas cosas. Ya empiezas a ligar un poco las piezas. Y estuve esos 2 años aguantando así. El sueldo me daba lo justo para pagar el coche y vivir un poquito. Pero nada, ni mucho menos. Y aguanté 2 años ahí en el almacén mientras estudiaba y luego me fui a hacer las prácticas aquí a Valencia. Ya eso sí que tenía claro que no quería estar en una empresa pequeña de por allí, por los pueblos, que no por menospreciarlas, pero quería conocer algo más de salir del pueblo y ver otras cosas. Tampoco me buscaron las prácticas los profesores, que no es que lo hagan mal, pero quería buscar algo que de verdad me gustase. Y me fui con 3 compañeros, que el hermano de uno de ellos ya curraba en una consultora aquí en Valencia, Everis, que ahora creo que es NTT Data. Y fuimos ahí a hacer las prácticas. Y aquí algo que ya me gustó mucho es que empezamos con una beca de COBOL. O sea, COBOL, tú venías de aprender el lenguaje Java, de base de datos, tal, que cuando se lo decía a mis profesores, ¿cómo que COBOL? Si eso me lo daban a mí en la universidad, por si acaso lo veía. Y eso me gustó mucho. El lenguaje es un lenguaje, no tiene IDE. Bueno, en aquel entonces había un IDE por ahí, medio piratilla, que podía explicar, pero al final eso funciona en el mainframe de IBM, en máquinas grandes, y es donde se maneja la pasta de los bancos. Sí. La pasta de los bancos fluye por el batch. Sí, o sea, COBOL es un lenguaje de programación, para dar un poco de contexto. Sí. Corrígeme si me equivoco, porque tú sabrás más, pero COBOL es un lenguaje de programación que es muy antiguo, pero es el primer lenguaje de programación sobre el que se programó los primeros pasos de lo que es lo que hoy conocemos como la banca digital o la banca electrónica. Entonces, si COBOL sigue existiendo a día de hoy es porque un banco no va a migrar
Cuesta mucho esos migrar. sistemas de transacciones tan vitales. Pero donde me he quedado loco es, has dicho, de IBM. O sea, sistemas que los mantenía la propia IBM. No, o sea... Porque los bancos solo tenían ordenadores IBM. Mainframe, el mainframe de IBM es como la supermáquina donde corren los procesos, Claro. pero tú gestionas esos procesos y gestionas el código de estas cosas. Y al final COBOL es una pantalla negra, columnar, y dices, de la columna 1 a la 2 defines el tipo de variable, de la 4 a la 6 defines el nombre, el pic X, aún recuerdo, me gustaría volver a retomar el COBOL. Y bueno, empecé con una beca de esto, con un trabajador que le llamaban Álvaro, un tío también a tope, aparte de su trabajo tenía muchas otras cosas, él tenía una bodega de vinos online, bueno, el tío era también muy curioso, entonces con él me llevé súper bien. Además, como una cosa también muy importante es que si curras sin tener miedo a perder tu trabajo, haces las cosas pues de verdad, ¿no? Las haces como piensas, no por no perder o por no caer mal a o por no pues, hacer... que no pensar en contentar a todo el mundo. Exacto, o sea, eso, trabajar sin que sea sin que estés atado ahí, oye, por necesidad. No. O sea, trabaja porque te gusta y porque es el sitio donde quieres estar. Y este hombre, pues, tenía mucho esa filosofía que ahí le inculqué mucho por eso, porque él se sustentaba de otras cosas. Trabajaba ahí pues porque le molaba de verdad. Entonces, pues si veía algo mal, lo decía. Si esto no estaba bien, a quien fuese, siempre exponía su punto de vista. No. Siempre y cuando lleve la razón, no vas a ir ahí, a mí me las pela todo, tú cabrón, yo como tengo mi pasta vengo aquí y sudo de todo. No, con cabeza, el tío era bueno y... Entonces, en la beca esta de COBOL, pues me gustó el lenguaje y estuve incluso pensando en dedicarme a esto, porque yo pensaba, ostras, los que saben COBOL están ya jubilados, o bueno, ya están jubilados, de hecho por eso entramos con una beca de COBOL, o sea, los que sabían de este lenguaje... ya no había casi gente. Y lo que tú decías antes, los bancos no van a migrar, o sea, una migración de un sistema así no es tan sencilla. Es muy costosa en términos claro, de eficiencia. Muy riesgosa, o sea, estás hablando de un banco. Claro, no. Que es vital. Pero también es cierto que depender de una infraestructura o de una infraestructura, no, de una tecnología, exacto, de un mismo ID, también es una cosa bastante arriesgada, ¿no? Pero Al bueno, final, si la base de datos es el mainframe de IBM, tú ahí no podías meter un código Java y que hiciese... No. Claro. O sea, con eso se interactuaba con COBOL. Entonces, simplemente con cambiar toda la infraestructura del banco ya es una locura. Entonces, por eso está tan atado aquí. Y al final este lenguaje lo que hacía es mover la pasta o mover los clientes, las tarjetas. Yo estaba en la parte de tarjetas y se hacían por los pagos en Visa y todo eso. Al final había una pieza en nuestro equipo que hacía este tipo de cosas y era la más... Bueno, había gente de guardia por las noches, eso no podía caer. Y eso era para el Banco Sabadell. Empezamos en un proyecto para el Banco Sabadell, empecé en la parte batch, de ahí a que ya me empezase a gustar más los datos que los que son las pantallas. Dices, hacerlo bonito, esa no me gustaba tocar el COBOL. No, porque claro, al final dices, estoy moviendo la pasta, estoy moviendo lo que de verdad los datos, o sea, los ceros y unos buenos, no los... Dices, sin una pantalla se podrían mover los euros, pero sin esto no, con solo pantallas no se vive. Que igual le quito 60 millones de la cuenta de Messi en el Banco Sabadell y se lo llevo a, no sé. Sí. Entonces ahí me empezó a molar ya el mundo de las finanzas y de los datos y del batch, ahí me empezó a gustar. Y nada, mientras estaba ahí, pues tiré mi madre, muy fanática de Mercadona. Recuerdo que en un periódico, en Facebook, en un periódico, no me acuerdo. Oye, Pablo, que buscan informáticos en Mercadona. Mercadona es una empresa súper buena. Tira el currículum, a ver. Y eché el currículum y me llamaron pues igual a los 7, 8 meses, que yo llevaba un año en Everis, había terminado las prácticas, me habían cogido y estaba ahí. Y hice 3 entrevistas, la cuarta tenía miedo porque me decían, la cuarta igual es en inglés. Yo el inglés lo llevaba fatal. Digo, pues nada, si hacemos la cuarta ya estamos vendidos. Pero la tercera me pillaron. Y justo en Everis, recuerdo también mi responsable, me fui la semana que hacían las subidas de tramo. Que allí, pues al final, arreglo bueno, como ya he hecho el año, pues te subían un rango salarial, no era fijo. Tu responsable decía, pues este tío lo vamos a subir aquí y este allá.
Y recuerdo que era el primero de la subida. Me dijo, mira, pues si eres al que más le vamos a subir de todo esto. Y digo, ¿me vas a igualar a Mercadona? No podemos, el primer año no podemos. Y entonces me decidí por quedarme en Mercadona. Además también lo veía más a largo plazo, porque estás en cliente final. Al final cuando uno está en consultora, bueno, no es general, pero mucha gente lo que quiere es terminar en el cliente. Sí. O sea, estar en consultora, trabajas para un cliente y quieres terminar en este cliente si es un cliente grande. Al menos en el área donde estaba yo, allí lo bueno era quedarte en el Sabadell, formar parte del equipo técnico del Sabadell. Entonces, claro, yo veía, eso lo detectaba y veía que me estaba ya a ir al cliente final. Digo, ostras, creo que es un paso bueno. Y aquí fue, pues, a Mercadona. Háblanos un poco, porque yo creo que esto nos lo contabas fuera de cámaras, pero yo creo que se puede contar. ¿Cómo es de importante ir a una entrevista suelto, tranquilo y decirle, oye, por hobby he desarrollado unas aplicaciones que voy a utilizar en mi día a día en la empresa, o voy a utilizar la misma tecnología que desarrollé, que aproveché para esas aplicaciones, y al final irte de risas con los examinadores? ¿Cómo destacaste tú en esa entrevista? No, pues, a ver, la naturalidad es lo que decía antes de la presión, de lo que decía, las tres cosas que me definen tal. Yo siempre actúo natural. O sea, dices, si vas a cualquier parte, o sea, eres tú. Aquí, pues estoy hablando de mí. ¿Por qué me tengo que poner nervioso? Claro. Si es tu vida, ¿qué vas a decir? Otra cosa es que vayas a decir mentiras o cualquier otra cosa, ahí lo entiendo. Pero digo, si eres tú o una reunión. Si tú haces bien todo tu trabajo, puedes actuar de forma muy natural. Si vas a una reunión, te has mirado tu código, hablas con tus programadores, estás al día de todo lo que pasa en tu equipo, pues ya está, vas a responder lo que haga falta y ya, no tienes por qué ir nervioso. Pues eso en la entrevista, pues más de lo mismo. Dices, me van a preguntar cosas de mi vida, pues vale, había un examen, pues lo que sepa lo haré, lo que no, pues no, pero no arregla nada ponerse nervioso o prepararte antes cualquier cosa. Vas a ir ahí, vas a hablar con dos personas como tú. Claro. Como tú, pero que están trabajando ahí. Sí. Pues habla tranquilo, habla normal y que muchas veces las entrevistas técnicas suelen ser con gente que forma parte del equipo técnico y realmente creo que el objetivo de esas entrevistas técnicas siempre es quedarse con la sensación de si quieres o no quieres trabajar con esa persona. Sí, o sea, ya está. Exacto. Yo las entrevistas técnicas he hecho alguna y siempre al final la pregunta que me hago es, ¿yo trabajaría con esta persona, sí o no? Exacto. Y entonces es cuando decido si sí o si no. Pues esta primera era un cuestionario, recuerdo como hojas como estas. Eran hojas de sí, no, alguna query escrita, selector, cago en la mano. Y la entrevista fue bien en lo que era el test. Bien, no fue todo perfecto, alguna creo que fallé, las vimos allí en vivo y sobre todo me preguntaron, pues oye, tú pone ahí algo de aplicaciones, ¿qué es eso? Y se les ocurrió la idea de que les enseñase esas aplicaciones. ¿Tienes alguna? Y yo aún tenía por ahí alguna en el móvil y claro, eran memes por como eso, de Florian Lava. O una de Donald Trump, que era la que más petó, fue una de Donald Trump cuando salió Trump presidente la anterior vez. Sí, la primera. Que tuvo 2.600.000 descargas. Ostras. Me llamaron de la CNN, que yo no era consciente de nada. O sea, me enviaron un correo para hacer un speech. Bueno, era un tío como si fuese la Revuelta o un programa así. O sea, un programa cómico dentro de las sí, cosas. No era bueno, no sé lo famoso que era, no era consciente en ese momento, pero me ofrecieron que si quería pagar $7.000 y aparecía en el... pero te exigían también un cierto precio. Claro, claro, o sea, era una oferta para yo pagar, claro. O sea, vale. si quieres poner esta aplicación para que el presentador la use en un espacio de no sé qué, $7.000 es el precio. Y sabes que lo van a ver 20 millones de personas. Sí, pero yo en aquel, lo que hablábamos antes, no era consciente de nada. Leer correo CNN en inglés, esto qué mierda es. Luego, después de 2 años dijiste, vale, pues era para esto. Ya empiezas a ligar y sería una buena oportunidad. Sería una buena inversión. Ahora no me cogen el teléfono. Esos 7.000 sería una buena inversión. Y nada, pues en la entrevista les enseñé las aplicaciones y salimos de allí pues riéndonos. Me acuerdo, era Diego y Alfonso Vicaria, los aprecio mucho, hoy son compañeros míos. Y a veces me lo recuerdan. Cago en la mar, el chavalín este que entró ahí. Yo digo, no vamos a arruinarle la vida, pobre. Mira lo que feliz es con sus aplicaciones. Y súper bien. En esta entrevista, pues eso. Salimos de allí riéndonos, natural. Y sí que es verdad que pusieron una condición por no tener carrera y por no tener...
ha hecho aplicaciones, esto, cuidado, Es este un chico tío un poco random. pinta bien, pero vamos a ver. Y entré con un rango menos de oficinas. Sí. En oficinas entra en un rango, pues entré como si fuese de tienda, como el rango más alto de tienda. Sí. Pero bueno, a ver, me daba igual, yo quería estar allí y sabía que luego pues iba a demostrar a dar lo que pudiese de mí si todo iba bien. Y nada, a los 6 meses ya estaba en el rango normal. Y luego pues estuve 1 año y medio, 2 de programador y luego ya subí a jefe de proyecto, que es lo que estoy ahora mismo. Pues voy a volver un poco a las cualidades que nos definías antes, manteniendo un poco, quedándonos en esa etapa que empiezas en Mercadona. ¿Qué es lo que realmente te ha aportado a ti Mercadona en tu día a día que puedas aplicar en todas las facetas? Muchas cosas, pero sobre todo yo creo que el modelo de Mercadona, que se estudia en muchos sitios, en universidades como Harvard y tal, que lo creó el propio Juan Roig, para mí es unas reglas de la vida y es simplemente sentido común y lo puedes aplicar al trabajo, a la pareja, a los amigos, es extrapolable a cualquier cosa porque es sentido común, no hay ningún misterio. Entonces, todo esto, interiorizarlo, trabajarlo día a día, es algo que valoro mucho porque te hace crecer mucho como persona en todos los ámbitos. Entonces, esa cualidad yo creo que es la que más me llevo aparte de todo el crecimiento técnico, que al final ya ves, pues de estar 1 año programando en COBOL a estar en Mercadona y todo lo que sé hoy, pues también he aprendido, pero sobre todo valoro esas cualidades. Háblanos un poco de tus funciones en Mercadona, o sea, a qué proyecto te dedicas, más o menos, qué es lo que hacéis en tu equipo. Estoy en el área financiera, en informática financiera, que al final damos servicio pues al departamento financiero. Pues aquí en el departamento financiero hay contables, hay controles, hay muchísima gente. Y yo en concreto estoy en el área de costes. ¿Vale? Me encargo de medir todos los costes de Mercadona. O sea, que no serán si pocos, el producto desde que se compra hasta que se vende, pues pasa vamos a por él, lo mandamos al almacén, del almacén pasa a la tienda, de la tienda ya se vende, pues todo esto, todos sus costes, pues desde el chofer, el sueldo de los chofers, de lo que nos cuesta el alquiler de los camiones, dentro de los almacenes lo que nos cuesta la luz, dependiendo de si el producto está en un refrigerado, pues le cae más coste de luz que el que no está refrigerado. Bueno, un nivel granular espectacular. Con esto fliparíais, es un nivel de granularidad muy, muy bajo. O sea, decimos los costes de muy bajo nivel. Ya, eso es súper interesante porque al final en una empresa tan... Eso también lo veía, por ejemplo, con el tema de... nos salimos de Mercadona, muchos hablan del algoritmo que tiene Facebook para clasificar, por ejemplo, el contenido que no es adecuado, que no cumple la política. Entonces, al final... Tú cuando haces un algoritmo de clasificación, cualquiera, para tus aplicaciones o tus proyectos, dices, wow, un 99% de precisión en adivinar las cosas. Entonces dices, vale, pues esto es un algoritmo que funciona, que te cagas. Pero claro, todo eso lo llevas a cuántas publicaciones se llevan a Meta cada día, cada segundo, y dices, es que fallar en un 1% de las publicaciones... Es muchísimo error en números absolutos. Entonces, simplemente por el volumen, ¿no? Claro, simplemente por el volumen. Entonces, al final, es lo que tú dices. Vosotros bajáis tenéis esa granularidad en el cálculo de costes, porque al final Mercadona es una empresa muy grande. Tengo por aquí el dato, son 1.500 tiendas, 38.800 millones de euros de facturación. Sí. No sé, ¿cuántos empleados? Más de 100.000 empleados. Ya final, pasan los 100.000. Pasáis los 100.000. Entonces, al final, es una empresa tan grande que en una cosa muy pequeña... O sea, es que no existen las cosas pequeñas. No, en general, no existen. En Mercadona, al final dices, le voy a ahorrar 0,002 céntimos la unidad a este producto. Eso lo multiplicas por todas las veces que lo vendes y ganas y pasas a ganar millones o a ahorrarte millones. Y si pierdes lo mismo. O sea, si pasas a perder a ganar 1 céntimo menos de lo que estabas ganando o a perder pasta, que en muchos productos se pierde pasta, sería una locura. O sea, cuando lo extrapolas al volumen de Mercadona, de ahí la necesidad de conocer esos costes a esa granularidad. Si no conoces eso, es imposible. Te estás perdiendo cosas. Y por terminar en esto, esto creo que solo lo tiene Mercadona, al menos a este nivel de granularidad, ese proyecto solo lo tenemos ahí. Justamente te iba a preguntar eso, porque creo que me parece un sistema muy, muy novedoso.
conforme nos lo has comentado también, en una cena, recuerdo con José, los 4, comentando un poco sobre esto. Te quiero preguntar sobre la historia de aplicar este Data Analytics o este sistema tan riguroso como el que aplicáis en Mercadona. ¿Cuánto tiempo lleva aplicándose? Y si es algo realmente, o si resultó tan novedoso en su día, ¿no? Sí. Porque ahora vemos que está a la orden del día, el Data Analytics, sí. El History, aplicar inteligencia artificial. Y si puedes darnos alguna pincelada del valor que os ha aportado a vosotros como empresa. Valor aporta mucho, conocer dónde se te va el dinero, en qué te gastas. O sea, partimos al final de los euros del banco, y claro. Lo repartimos en todo. Nos hemos gastado este mes esto, y luego decimos exactamente en cada producto, en qué cosa, en esto, en lo otro. O sea, el valor que aporta claro. Es incalculable. Claro. Al final eres conocedor. Esto nació en el COVID. El propio Juan Roig pedía este proyecto. O sea, que porque es algo muy novedoso. Sí, porque en el COVID al final estábamos bajando muchos precios y no sabíamos hasta qué punto podías. Mercadona es una empresa con un margen de beneficio de un 3%, que se piensan todos que se forra, pero es un 3%. El resto es pagar a la gente, pagar a los productos, pagar impuestos, pagar muchas cosas. Entonces, el bajar el precio era una guerra de precios en el COVID lo que había. Bajar el precio, si te pasas de la raya y pasas a palmar pasta, ese 3% de beneficios, o sea, se puede dar la vuelta muy fácil. Claro. O sea, es una maniobra. Entonces, pues nació aquí y hasta hoy. Normalmente suele ser más fácil el perder ese margen de beneficio que tienes que el adquirirlo, ¿no? Y por eso los empresarios, los CEOs ponen mucho detalle, ponen la lupa en esa tecnología. Que ahí ligándolo con lo de la cualidad, eso define mucho Mercadona por la autoexigencia. O sea, por mucho que tú mejores, siempre es, vale, muy bien, ahora estamos aquí, mantén y sigue. O sea, mantén y sigue avanzando. No te conformes. Seguimos en el punto cero. Enhorabuena, este año ha ido muy bien, seguimos en el punto cero para que el siguiente sea igual o mejor. Entonces, sobre ese sistema, perdona, quiero poner un poco de atención a los detalles macros. Es decir, también tenéis, entiendo, contáis con los detalles macros, con impuestos, con subida de impuestos, con qué pasa con los aranceles que estamos viendo hoy en día. ¿También estudiáis un poco eso? No simulamos, sino que vamos a mes vencido. O sea, una vez nos hemos gastado, averiguamos en qué. O sea, no vamos por delante a decir... O sea, es más sacar la métrica que sí que hay otros equipos que se dedican a estas cosas, pero en concreto en el proyecto que yo estoy es a mes vencido, calculamos los costes y decimos a la empresa en qué se ha gastado el dinero. Vale, al final, bueno, lo que repetimos un poco, que al final es una empresa tan grande que cualquier sistema que tú pongas en el sitio para medir todos esos costes y además con la granularidad que tú nos dices... es una obra de la ingeniería, o sea, eso no es una cosa simple, no es un producto que tú compres a un tercero y lo enchufes ahí en la empresa, sino es algo que habéis desarrollado vosotros mismos. Entonces, si nos puedes contar también alguna de las cualidades técnicas, a nivel técnico, cómo funciona todo ese sistema, de dónde sacáis los datos, qué tipo de aplicaciones luego proveéis a los departamentos de finanzas. Os puedo dar algunas pinceladas a alto nivel, no voy a bajar a mucho nivel porque no puedo, pero sí que pues bases de datos, una base de datos muy tocha. Al final necesitamos que sea una única porque los datos los cruzas entre sí. Está todo centralizado en una misma base de datos. Sí, porque bueno, tenemos algunas de ingesta de datos separadas porque usamos arquitectura microservicios, no en la parte del cálculo, pero sí en la parte de ingesta de datos y todo esto. Y luego enchufes es lo que más destacaría. O sea, enchufes es conectarte a otra aplicación vía API, vía Kafka, vía fichero, vía cualquier cosa para chuparle los datos. Al final yo me nutro de cualquier aplicación de Mercadona. La que hace los horarios me da la información para yo saber las personas que hacen en cada momento. Entonces, el sueldo de esa persona va a las tareas que tienen esos productos. O sea, hay productos que... Perfumería, pues si la perfumera está ahí, pues esos productos tienen coste de esa persona, porque esa persona está 100% dedicada a la perfumería, por poner un ejemplo. Bueno, la ingesta de datos es una locura. ¿Cuántas fuentes de datos existen en ese pipeline? Muchas. O sea, de todo Mercadona bebo, de cualquier cosa. O sea, el número de conexiones, ¿me sabrías decir? Es que igual hay 150, pero a nivel de aplicaciones igual son menos, 150 APIs, Kafkas igual hay más.
No Una te lo locura, sé decir una locura. exacto. Sí, pero nos quedamos un mucho. poco con la clave de clasificar cada categoría en bloques y que esos bloques tengan la misma estructura de entrada y salida de puertas de enlace, digo, para conectarlo a través de APIs, Sí. ¿no? Es importante Claro. seguir la misma metodología para cada subsección y... Sí. Al final le llamamos cocina de costes porque traes todos los datos con los camareros, empiezas a cocinar esos datos y luego los expones en diferentes formatos. Pues envías extracciones, algún front, los explotas de otras formas. Sí, con algún dashboard o incluso también, Sí, pues, sí. ¡buah! ¡Qué locura, eh! En verdad, o sea, me gustaría muchísimo. También sé que no es a lo mejor de lo que podemos hablar en el podcast, porque si no Sí. se nos iría la olla, pero la verdad que a nivel técnico me parece que, o sea, me encantaría. Sí. Yo pagaría por ver cómo está montado eso, tío, porque al final. A nivel técnico es una locura y sobre todo hay mucho que mejorar. O sea, salimos en un año por prisas porque la empresa necesitaba saber ya en qué se gastaba. Entonces, un proyecto así, ahí había mucha gente trabajando ahí, mucha. Entonces, pues se hacen las cosas a salto de mata, oye, pim, pam. Y Pero, luego año a año, pues vas afianzando y todo lo que haces nuevo, porque al final algo destacable de este proyecto es que siempre cambia algo que te afecta. O sea, Claro. si te estás enchufado a todas las aplicaciones y esas aplicaciones cambian algo, tú tienes que adaptar la integración, el Claro. cálculo, cualquier cambio que haya en Mercadona, yo lo tengo que adaptar. Entonces, eso también es un reto grande. Me viene muy bien que digas esto porque al final ya dices que es un proyecto de gran envergadura que afecta de una forma transversal a toda la empresa y que al final es vital, es vuestra línea de vida a nivel financiero. Y me dices que salió en un año, que había mucha prisa en que saliese. Sí, sale. Entonces, quiero que nos cuenten, en ese momento tú ya tenías un puesto más de liderazgo No. o eras desarrollador. De más? desarrollador, yo crecí Vale. con este proyecto. Vale, y pues quiero que nos cuentes un poco cómo fue la historia, hasta donde se pueda contar lógicamente, pero porque me interesa mucho el ver cómo se lideró ese proyecto, cómo se llevó a cabo al final, toda esa presión, el no tomar decisiones malas, porque al final las prisas en ese aspecto siempre suelen llevar a problemas en desarrollo, o sea, problemas técnicos, pues, Sí. deuda técnica, Siempre. cosas que no se han hecho bien y luego toca reparar. Entonces, háblanos un poco de ese proyecto. Pues ahí al final salimos como pudimos. Estaba el liderazgo, había gente dedicada a eso. Yo, por ejemplo, era programador, pero también llevaba proveedores, porque muchas tareas las externalizamos, más que nada por poder variar. O sea, si tú tienes una plantilla, hoy necesitas igual 6 programadores, pero mañana necesitas 4, o pasado mañana 17. Pues hay muchas cosas que se externalizan para poder tener ese margen. Y ahí recuerdo que había muchísima gente, muchos coordinando, en concreto pues el que era mi jefe que comentaba antes que tenía que me hizo también la entrevista, Sí. ahí era uno de los que coordinaba el proyecto, y por la parte de negocio pues también el coordinador de proyecto, ellos eran las cabezas que llevaban a nosotros, y luego Alfonso, un compañero mío, que también lo aprecio mucho, un viejo del lugar, lleva muchos años en Mercadona. Para que os hagáis una idea, su correo es alfonso@mercadona. ¡Ostras! Él también hizo ahí una... O sea, no le hizo falta ni el apellido, solo había un Alfonso Sí, en ese exacto. momento. Y con él también he aprendido mucho en todo Ostras. esto. Al final, siempre algo que me gusta mucho siempre dar consejos a la gente de esto es que se fijen o sea, que cuando vayan a una empresa identifiquen una persona que diga, hostia, de este me De la que tengo se que pueda empapar, aprender, claro. porque es el que pues ahí en ese proyecto aproveché para hacer todo eso. Había mucha gente buena, entonces pues era programador, pues aproveché mucho para empaparme. Mucha gente buena. Sufrimos mucho lo que hablábamos antes de las ganas. Tú sabes que tiene que salir, sientes esa presión, puedes hacer tu trabajo y ya está, o de verdad involucrarte en el proyecto, involucrarte en la empresa y hacer... o sea, formar parte, y aunque seas el rol que seas, desvivirte para que eso salga. O sea, Claro, es lo que estaba diciendo, que al final era mucha gente buena, pero además con ese extra de presión y ese incentivo de realmente que a la empresa le iba a ir mejor si salía todo. Entonces, al final creo que es un escenario muy bueno para aprender. Llegar cuando están reformando toda la casa y de repente está todo el mundo que parece que está manga por hombro, pero realmente hay bastante orden. Eso es lo que te motiva. Pero bueno, en Mercadona siempre estamos reformando la casa, ¿eh? Sí, si no es este proyecto es otro, pero siempre hay muchos proyectos grandes y con mucha presión y que la empresa los necesita. Pero sí, fue un punto clave. De hecho, yo pedí el cambio a este proyecto. Yo estaba en otro, muy a gusto también con temas de facturas y tal. Migramos el sistema a SAP, y luego de migrar el sistema a SAP ya entramos en una fase más de mantenimiento, y a mí me gustaba el jaleo. Yo veía que ahí se estaba a desarrollar, ¿no? No, más que desarrollar, está en un proyecto importante que de verdad aporte mucho valor a la empresa. Yo los mantenimientos los odio. Cuando entro en una fase de mantenimiento,
ya me pica todo. Sí, Digo, ¿no? oye, dame más cosas, tío. Entonces pedí el cambio a este proyecto que lo estaba viendo nacer. Además, el tema de rentabilidad y tal me llamaba mucho la atención. Y yo fui el que pedí el cambio, que eso también pues dice mucho de una persona. Si yo Mostrar si tuviese, iniciativa. claro, Claro. si tuviese esa proactividad, si yo tuviese gente por debajo, oye, dame más cosas, pues eso lo valoras mucho. Eso es algo que se valora mucho. Me interesa mucho esa crecida y ese acaparar un poco el liderazgo natural, ir Sí. adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos, manteniendo una figura de referencia, como creo que habrá muchísimas en Mercadona, por el buen funcionamiento de la empresa. ¿No? Y también quería preguntarte por tu figura de líder, es decir, cómo transmites esos conocimientos de liderazgo a la gente que tienes subordinada o la gente que tienes por debajo, ¿no? Sí, pues O incluso, perdona, un paso antes. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque me estás diciendo que estabas de desarrollador, pero ¿cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que te dicen, mira, vas Te a toca a ti vas a liderar? ser tú el Sí. manager del equipo? Al final hay varios managers, ¿eh? Yo, Bueno, otro uno compañero, de los hay managers. muchos. Al final en la parte de que hablábamos antes, de dar el todo de ti, de ver el proyecto y querer y estar de verdad involucrado. Y luego pues hay otros factores, pues también había gente que estaba muy, muy involucrada, pero y yo al final adopté un rol más de gestionar ya a estos proveedores más que de picarlo, y sobre todo que me gustaba lo que hacía, me gustaba mi proyecto. Yo luego pues recuerdo que hacía muchos esquemas para explicarlo, porque Sí. como iban todos locos, yo me paraba, me hacía un esquema, lo pintaba y luego juntaba a los jefes. Entonces al final terminas como casi sabiendo más que el que está coordinando, y él mismo de forma natural, pues eso está en el ADN de Mercadona, al dar, pedir, exigir, dices, hostia, tú has dado mucho de ti, ahora vamos a recompensártelo. Claro, puedes pedir. Sí, entonces, pues así fue. Lo pedí, bueno, es que llega natural. Tú estás ahí y ellos mismos pues te lo ofrecen. Y en esa primera pregunta que te hacía, Sí. ¿cómo transmites ese liderazgo? ¿Cómo llegas a supervisar ese orden y que todo se ejecuta de una manera eficiente, ¿no? Al final es de forma natural. Tú tienes que a las personas las tienes que tratar. Yo las trato siempre bien. Algo bueno es que yo he pasado mucho por ahí, para lo bueno o para lo malo. O sea, ya os he contado mi historia, pues no hace falta que no llego de un máster X y me meten aquí y Ya ya viví, está. No, claro. yo he pasado por ahí, entonces conoces mucho la gente lo que está sufriendo, lo que le está pasando en todo momento. Entonces intenta siempre mitigar ese tipo de cosas y que estén lo más a gusto posible. Entonces ahí pues juego con ese handicap. Entonces pues intentar que la gente esté a gusto, cuando toca apretar, pero que ellos sean conscientes que es ahora y que cuando tú no toca apretar, no apretas. Nos ponías el ejemplo antes de un compañero con las vacaciones, Sí. ¿no? También. Sí, justo hoy estaba con un técnico mío, con Iván, y él mismo ha visto que estábamos repasando lo que nos quedaba por hacer. Algo que me gusta también, perdona, que yo echaba mucho de menos cuando estaba de aquí, es que te diesen visibilidad de las cosas. Que igual se nos escapa mucho porque la única diferencia que yo veo entre un programador y el tech es que este tiene más información. O sea, hay muchos programadores que si le dieses la información que tiene el tech manager, lo harían igual o incluso mejor. Entonces, eso yo lo echaba mucho en falta aquí. Dices, o sea, se están decidiendo cosas, pero ¿por qué? ¿Y quién está decidiendo? ¿Y por qué han tomado esta decisión? ¿Y por qué ahora vamos a hacer esto? Más allá de hacer, el preguntarte el por qué lo vas a hacer. Entonces intento transmitirles, a veces no, porque en el día a día pues estás aquí, estás allá y no puedes hacerlo todo lo bien que quisieras, pero transmitirles toda la información que puedas. Eso ayuda mucho a crecer al equipo, porque Sí, en general, acortar la distancia entre la estrategia y la ejecución luego. exacto, que no sea, no, yo soy el jefe, yo decido y tú vas a hacer esta tarea y tú estás, no, mira, tú vas a hacer esta tarea por esto, han pedido esto, todo esto es lo que tenemos que hacer, a 3-4 meses vista, esto es lo que esperan de nosotros, nos vamos a organizar así, si no os parece bien me lo decís, si queréis intercambiaros entre vosotros sin ningún problema, con naturalidad. Y también, ¿tú qué opinas de esta decisión que se ha tomado de que vamos a hacer esto así? ¿Creéis que tiene sentido? Exacto, Ahora, incluso totalmente. a Exacto, es ese que al nivel? final si apoyarte en se ellos. muestra un mínimo ejemplo de transparencia, mínimo porque siempre tienes que filtrar, ¿no? Hay cosas desde arriba que igual no puedes delegar o no puedes contar. Pero Suelo pecar de no filtrar y luego es cabrón. No, pero normalmente si
si se muestra cierta transparencia en los objetivos son estos, probablemente el organigrama que tú habías establecido desde un principio se le da vueltas desde abajo de los programadores y te dicen, que esto es mejor hacerlo primero en lugar de lo segundo. Claro. Yo siempre les pregunto, obviamente por los diseños técnicos, todo eso los hago yo a solas, porque es mi tarea y mientras ellos no les molesto, si ellos están haciendo cosas, intento siempre que el equipo sea lo más eficiente posible, que vayan las cosas en paralelo, pero sí que si termino el diseño tal, oye, os encaja, esto te encaja, esto hecho, si queréis cambiar cualquier cosa, y muchas veces salen cosas porque ellos son los que lo viven, los que están ahí en primera línea y siempre te llegan. Entonces al final escuchar y transmitir, yo creo que es algo. El ejemplo de Iván, ¿no? De antes que contabas también. Sí, no, bueno, eso el mismo que él mismo te dice, oye, pues ahí tenía vacaciones, era por mi novia que las tenía ahí, pero como ya no está trabajando en ese sitio, pues nos podemos, puedo quitármelas, que ahí tendremos lío. Pues eso es una muestra de dices, ostras, pues lo estaré haciendo bien porque final, él mismo se ofrece a esto. Y que también dice mucho de la persona que está comprometida con el equipo, que no quiere decir que ahora todos se vayan a cambiar las vacaciones, ¿no? Que es un ejemplo más. También hay muchas otras cosas, como que se quedan más rato porque están preocupados por oye, hoy hay ejecución y yo me he venido y casi me he venido el primero, los he dejado a ellos, he salido a las 6 y allí que ellos tienen que salir a las 5, pero como estamos en el cierre contable y están en ejecución, pues ellos se han quedado allí asegurándose de que por la noche iba a ir todo bien. Y al final es que en una empresa, o sea, en general a los que nos dedicamos a la tecnología y eso, es una carrera tan larga que es que te gusta tu trabajo. O sea, es una cosa que todos los que nos dedicamos a algo de este tipo nos gusta nuestro trabajo. Entonces, no nos importa ejercerlo pues largas horas y demás. Y al final, la diferencia que existe entre un profesional de este tipo, más técnico, comprometido, dispuesto a sacrificarse más de la cuenta o dispuesto a sacrificarse cuando hace las cosas bien y motivado, es si la empresa hace o no hace cosas con sentido. Claro. O sea, tú eres programador de JavaScript y vas a estar súper contento si eres programador de JavaScript en una empresa que sabes que crece, que sabes que hace las cosas bien, que te tiene en consideración, que se hacen las cosas con un sentido y que todos van remando en la misma dirección. Ese mismo programador de JavaScript que le encanta su trabajo y que se desvive por él, te lo llevas a una empresa B en la que no se hacen las cosas así, se toman decisiones sin sentido, se adquiere deuda técnica y al final cada uno rema en una dirección. Ese mismo tío que se dedica a lo mismo, que es programar en JavaScript, no va a estar contento. No dura nada en esa empresa, se va enseguida. Yo en mercado disfruto mucho trabajando y porque al final lo que ellos exigen es una calidad de 10. Entonces trabajar en una empresa que lo que esperan de ti es que des una calidad de 10, de ostras. Claro. O sea, me gusta hacer las cosas bien, me encanta trabajar, aprender y intentar hacerlo lo mejor posible y que el presupuesto, no es que no sea un problema el presupuesto, pero que no es un factor diferencial. Dices, oye, primero la calidad y luego ya veremos la pasta que nos cuesta o lo que sea, pero si tú garantizas la calidad, pues ostras, al final comparto mucho esa forma de pensar y de llevar una empresa y eso es brutal, o sea, lo disfrutas mucho. Al hilo de lo que decías tú, es que yo creo que también dedicándome al mundo tech, hoy por ejemplo estoy haciendo en mi empresa desarrollando 2 algoritmos, ¿no? Y creo que nuestro trabajo somos conscientes de que es algo bastante complejo y que sin menospreciar el trabajo de otras personas, creo que otras personas no serían capaces sin un mínimo de formación o estudio o interés, ¿no? Entonces, sin tener un mismo objetivo o saber el objetivo, realmente dices, jolín, igual estoy escatimando mis esfuerzos sin saber hacia dónde me dirijo. Entonces eso genera en ti una falta de desinterés, ¿no? Claro. Una falta de interés, mejor dicho. Te quería preguntar ahora, porque creo que lo llegamos a comentar, o esto pasa mucho en las empresas, ¿hasta qué punto llegas a ver a un tío que sea súper pro en lo suyo, programando un 10, pero no tenga ese puntito de trabajo en equipo, de ir a por todas conjuntamente? ¿Cómo valoras esas 2 situaciones? Sí, o sea, yo los valores personales van primero que los técnicos. O sea, una persona que no es confiable, que no puedes confiar en ella, da igual lo bien que lo haga. Si no vas a confiar, va a ser un cáncer dentro del equipo que no está bien. O sea, primero los valores personales, que la persona sea confiable, que esté comprometida, que sea una persona normal, natural, que tenga compañerismo, y luego ya la parte técnica se crece. Esta primera cuesta más de trabajar. La parte técnica, si no tarda 6 meses, tardará 1 año en cogerse, pero al final va a ir siempre con objetivos, obviamente, pero que esto cuesta más de curar. Entonces,
algo muy importante también, seleccionar la gente que toca y el equipo que toca. Y luego la parte técnica ya la mitigas. Pero eso es... También hay la parte dentro del liderazgo, ¿no? Es lo que iba a decir, sí. Saber un poco encajar todas las piezas que tienes disponibles en el mercado, nuevas piezas que puedas incorporar a tu equipo. Exacto. Y que tu equipo no se vea comprometido por esa nueva adquisición de piezas, ¿no? Sí. Y al hilo de lo que estás contando de cómo componer ese equipo, de tener las piezas fundamentales y demás, creo que está bien. O sea, al final creo que esta entrevista es súper interesante tenerte aquí porque nosotros pretendemos que también nos escuche mucha gente junior que está empezando su carrera profesional. Entonces, al final, queremos también que la gente junior sea consciente de que el día de mañana, pues una persona como Pablo va a ser su jefe. Entonces, tú como futuro jefe de esos juniors, esas personas que llevan un año trabajando, o incluso menos, que acaban de terminar las prácticas, ¿qué es esa primera cosa que tú valoras? ¿O qué consejos le darías a esa persona para que continúe, para que se diferencie, para que se resulten atractivos en una entrevista y pasar ese primer filtro de decir, mira, de que la empresa, porque al final algo que yo veo que yo en su momento vi muy complicado es que una empresa deposite esa primera confianza que hay que depositar en un junior para decir, mira, este chico no sabe prácticamente nada, o sabe muy poco, pero creo que va a aprender. Entonces, ¿cómo consigues transmitirle eso a una empresa? Pues lo primero, las ganas. O sea, que el tío tenga ganas. Allí en Mercadona los sueldos son altos y, por ejemplo, para la gente de prácticas les pagamos como un programador normal. O sea, vienes a hacer prácticas y te pagan y no tienes ni idea. O sea, porque un chaval que termina de la universidad viene a hacer prácticas, pues igual ha hecho el TFG en Spring Boot y tú justo haces Spring Boot y el chaval pilota, pero lo normal es que no... Sí. Que no tenga ni idea, normal, como todos, cuando empezamos. Entonces, lo más importante, las ganas. El otro día se lo comentaba a unos chicos de prácticas que entraban, dice, oye, además, ya ves, yo terminé lo de... Igual es porque yo he sufrido mucho, pero se me terminó el chiringuito de las aplicaciones y mientras hacía prácticas trabajaba en el almacén y mientras estudiaba y tal, y sé lo que cuesta. Entonces, cuando estás en otro sitio, lo valoras mucho y lo primero que pones son las ganas. Entonces, alguien que viene sin ganas, yo ya totalmente descartado. O sea, si no se desvive por lo que está buscando, descartado, cero. Es eso lo primero. Luego capacidad, que eso lo lleva cada uno dentro, que tenga capacidad de aprendizaje, de todo, que igual eso no se puede trabajar. Cada persona tiene sus capacidades. Y luego la proactividad, que tenga ganas, proactividad. Y la parte técnica ya veremos. Otra cosa es que esté buscando un perfil muy concreto para una cosa concreta que necesito resolver en pocos meses. Pues ahí estamos hablando de otra cosa, pero para incorporarse a un equipo normal, a una empresa normal, ganas. Sí, totalmente. Ganas. Es cierto que igual el primer filtro, por poner alguna pega a estas empresas tan grandes como Mercadona o Big Techs, en las que mucha gente que está en cuarto de carrera, especialmente informáticos, telecos, quieren entrar, es todo el nivel de detalle que aparece en los requisitos, ¿no? En ese puesto de trabajo de LinkedIn, ¿no? Pero realmente igual eso es lo más ideal que se puede aproximar y es algo para filtrar y quedarte con los mejores candidatos que hacen los de recursos humanos, ¿no? Allí al final, por ejemplo, pero bueno, se puede extrapolar a cualquier empresa. Allí hacen un examen de si eres front o si eres back y haces el examen que toca. Ese examen es sencillo. Yo a veces les digo, oye, tío, que mi hermana con ChatGPT lo puede hacer. Vamos a subirlos un poco. No, es broma, el examen está bien y siempre le están dando vueltas y están ahí. Pero que esa parte es un check, dices, vale, sabe programar, sabe de lo que habla y sabe lo que hace. Al final, cuando llegas a una empresa, usa sus frameworks, usa todas sus historias, que aunque tú sepas JavaScript que decías antes base, cuando vas a la empresa habrá hecho sus frameworks, tendrá funciones que les abstraen para no... Entonces tienes que formarte sí o sí, vas a estar 3, 4, 5, 6 meses adaptándote a las empresas, cómo se hacen los despliegues, las pipelines, cómo usan el Git, cómo usan un millón de cosas que aunque seas el mejor programador del mundo no las sabes, porque es cómo funciona esa empresa. Entonces, esa parte de verdad es quitarle importancia al principio. O sea, sí, saber, ser un buen técnico, pasar las entrevistas y tal, pero centrarse siempre en la parte personal. O sea, que tengas ganas, que seas capaz, que seas una persona confiable, que seas humilde, que no vengas aquí a decir, oye, mira, este lo ha hecho mal, o le he preguntado a mi compañero y me ha dicho que no lo sabe. Pues ese tipo de cosas es lo que más se valora. Sí, porque además es lo que decimos, las tecnologías avanzan, las tecnologías cambian, entonces lo que hoy se hace de una forma con una tecnología que se demanda mucho en el mercado, es que en 5 años pues va a ser otra. Entonces por eso no te puedes
casar, en teoría, de decir, no, yo mira, yo soy programador, como decíamos, el ejemplo, yo soy programador de JavaScript, pues es que a lo mejor mañana JavaScript pues ya no se usa tanto o necesitas aprender otras cosas, y lo que realmente ya te pone en valor y hace que en el largo plazo tú vayas a conseguir trabajo y ser atractivo en el mercado laboral sean pues lo que tú dices, tus cualidades personales, capacidad para aprender y adaptarte a las situaciones. Sobre eso, ¿qué cualidades o qué técnicas, qué apartados son los más demandados en Mercadona, más o menos, para ponernos en situación de, a lo mejor, sí, a nivel técnico? Pues como todos, programadores front-end, programadores back-end y esto es lo que más se demanda. No hay nada que se busquen con especial atención. No, a ver, en front-end pues Angular y en back-end Spring Boot. Ya. Es lo que el stack base que se puede. Luego hay muchas otras ofertas más concretas, pues igual algo de IA y algo de. Claro, pero ahí se busca gente más senior, entiendo, que ya. Sí, no tiene por qué. O no, bueno, lo que salga, ¿no? Pero sobre todo Angular y Spring Boot. En la parte de front Angular y en la parte de back Spring Boot. Pero eso es hoy, lo que hablábamos. Igual mañana llega otra cosa y tiene que cambiar. Entonces, sobre todo, centrarse en los aspectos personales. Los aspectos personales los más importantes. Vale, pues creo que vamos a cambiar un poco de tercio. Porque también estábamos hablando de... Bueno, al final tú empezaste con la informática financiera. Sí. Y bueno, no te hemos preguntado exactamente si había relación entre tu primer trabajo que tuviste como programador de COBOL para esta consultora que trabaja para el Banco Sabadell y que ahora te dediques también a la parte financiera, de informática financiera de Mercadona. Entiendo que seleccionaría en mi currículum porque tenía algo que ver. Está en la parte financiera y esto es para informática financiera, pues... Vale, hubo ahí por lo menos el chaval sabía lo que hacía, ¿no? Sabía lo que era el dinero luego, y cómo se movía. Era completamente distinto, pero, pero sí. Vale, pero al hilo de todo esto, bien sabemos que eres un grandísimo entusiasta del blockchain, de la tecnología, bueno, de Web3 y blockchain, y que eres fundador de, bueno, eres el desarrollador de un juego basado en Web3, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Uruk Bartas. Pero bueno, queremos que nos cuentes un poco de dónde sale esa idea, en qué consiste también un juego Web3, porque al final creo que el blockchain y todo esto pues, se asocia muchísimo, o sea, bueno, se asocia siempre a las criptomonedas, pero sí que es verdad que existe una industria de videojuegos que gira también en torno a esta tecnología. Pues esto empieza un poco como todo, prueba y error. Oye, Bitcoin tal, no sé qué, compras Bitcoin, cae, te la pegas y... Buena madre, ¿cómo puede ser que pierda pasta aquí? y la curiosidad, dices, esto es un programa, soy programador, soy informático, ¿qué coño hago que no estoy entendiendo esto? O sea, ¿por qué pasa esto? Entonces, pues lo de siempre, la curiosidad. Empiezas, volviendo a lo de antes, una cualidad muy importante, que la gente sea curiosa, yo lo embebo dentro de las ganas, persona que tiene ganas es curiosa y pregunta mucho y tal, pero eso ya una vez estás dentro de la empresa. Pero bueno, vino por lo mismo, curiosidad. Te pegas, compras Bitcoin, cae, te pegas bacatazo, me cago en la mar. ¿Esto qué es? Entonces, podrías hacer como la mayoría del mundo, es una estafa, da igual, déjalo estar, he perdido pasta, es una estafa. Y ya vas predicando que es una estafa, no tienes ni puta idea de lo que has hecho. Entonces dices, vale, perfecto, he perdido pasta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va? Entonces empecé un poco a estudiar ya más a fondo Bitcoin, a nivel técnico, cómo iba. Y luego, ¿qué pasa? Que como ya el tiempo es limitado, no podía aprender por mi cuenta. Y aquí pues me apunté a un máster privado de una academia que ahora mismo está en lanzadera, de hecho. Se llama Codecrypto, fue de la segunda o tercera edición de las primeras ediciones que hicimos. Y me apunté más que nada sobre todo por esa filtración de contenido. No tienes tiempo para ponerte a buscar. Dices, pues que me den el contenido. Luego ya veré yo cómo me lo miro. Entonces empecé primero por mi cuenta, a aprender Solidity, a aprender las bases de blockchain, cómo estaba Bitcoin, las DLTs, todos los sistemas descentralizados. Y luego ya me puse a hacer el máster más en concreto, redes privadas, redes públicas, muchas cosas. Y sobre todo eso, la curiosidad. ¿Qué pasa? Aquí tenía un compañero del módulo que estaba haciendo que seguíamos en contacto porque hacíamos algún trabajo juntos. Pues oye, me ha llamado esta empresa que necesita no sé qué. Pues lo hacíamos entre los dos. Tengo esta idea. Lo ayudaba a desarrollar. Siempre nos hemos compenetrado muy bien. Y él, cuando estábamos invirtiendo por primera vez, ya estaba haciendo como ese juego. Lo que pasa es que no se llegó a lanzar porque no sabía lo que hacía. Ostras, voy a lanzar esto, voy a manejar dinero y de verdad no sé lo que estoy haciendo. Entonces le llamé, oye, Tijo, tal, estás haciendo
esto, he hecho el máster de blockchain, ¿te importa si te echo una mano? O sea, sin ninguna, no buscaba nada a cambio, simplemente poner en práctica mis conocimientos. Entonces, si tenía este conocido que estaba haciendo esto, pues me dijo, claro, encantado, nos hacen falta manos a saco. Y ahí pues empezó un poco la cocción de este proyecto. Y estuvimos 2 años desarrollándolo, ahora hace medio año por ahí que ya lo lanzamos al mercado, hicimos la primera preventa. Y ahí está, consiste en un juego Web3, es play to earn, cuando vas jugando y puedes conseguir monedas sin poner tu pasta. Si pones pasta, pues obviamente las consigues más rápido. Y ahí está, al final tiene una colección de NFTs donde en los metadatos se guardan las propiedades. Es un juego de rol, ¿vale? Son unos orcos contra... Bueno, tú eres un gladiador y luchas contra orcos. Hay PvP, tú puedes jugar contra otros jugadores, atacarles si están offline o incluso si están en línea. Entonces hay ranking de PvP, de competitivo, y hay ranking de historia de nivel. Tú puedes jugar partidas rápidas. Y estas partidas al final tienen un tiempo de espera que simulan un viaje en el mundo, que si tú stackeas el token puedes viajar más rápido, entonces puedes jugar más partidas y así. Y al final a nivel técnico almacenamos en los metadatos los valores. Una espada, pues en los metadatos tiene el damage, todas las propiedades que tiene. Y esto es una colección de NFT. Joder, qué chulo. Perdón, la arquitectura un poco, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde los alojáis? Esos datos pues están todos en la blockchain. Lo que pasa es que para no interferir en la jugabilidad del usuario usamos una base de datos también, ¿vale? Entonces el server está con Nest.js y el front también está en Angular y todo esto. Y la base de datos es una Postgre, ¿vale? Porque es muy sencillita. Al final intentamos hacerlo todo en blockchain, pero ¿qué pasa? Si tú atacas y tienes que usar tus monedas, confirmar una transacción en blockchain para luego poder atacar, es un poco engorroso. Entonces lo que hemos hecho es como un puente. Tú mientras estás jugando, esos valores se almacenan en esta base de datos, pero en el momento que tú quieres lo transformas a Web3. Entonces tú consigues monedas, pues como en el Fortnite, los pavos. Estás ahí y estás consiguiendo pavos, pero hay un puente donde tú puedes conseguir esos pavos, los puedes transferir a tu wallet de MetaMask o la que uses y ya te llega la criptomoneda. Entonces si tú consigues 1000, en el momento que quieres te lo exportas y lo tienes ahí. Estamos ahora mismo en la red de IOTA. Ahí es una red muy nicho. Lo hicimos también por nostalgia, era la primera criptomoneda en la que invertimos en aquel entonces y siempre la hemos seguido. Y también es muy escalable, las fees son súper bajas. Me gusta mucho porque se centran en hacer las cosas, no en marketing. Nunca verás publicidad, compra yo no sé qué. De hecho ni la conocía, tampoco soy un grandísimo experto, pero yo qué sé, pues conoce las típicas de Cardano, Solana. Pues esta lleva desde los inicios, tendrá 7, 8 años, muchos años. Y es alemana, está ahora en varios procesos de la Unión Europea para hacer todo el sistema en blockchain. No sé si habrá ganado ya, bueno, tenía por ahí... Estoy un poco descolocado ahora del proyecto. Pero lo está en una red en IOTA y al final hacemos eso. Se almacenan en la base de datos los tokens y todo hasta que tú decides sacarlo a tu blockchain y a tu wallet. Entonces ese es el valor que aporta, a diferencia de un juego normal. Estás jugando, pero lo que ganas es para ti. O sea, tú te lo sacas a tu wallet y ya... Puedes usarlo en el mercado, puedes venderlo en Magic Sea, en otros sitios. Pero por ejemplo, mi pregunta es ¿de dónde salen esos tokens que tú vas generando mientras...? O sea, esos tokens se emiten. Son tokens que se emiten y luego se queman cuando tú estás stackeando para este viaje rápido o cuando pagas consumibles, ahí se queman. Y todas las fees que hay dentro del juego... es para quemar. De hecho ahora casi que es deflacionario casi el token. Es complicado lo que acaba de contar. Yo de hecho no lo he terminado de pillar del todo, pero es súper interesante al final el hecho de cómo se unen dos cosas que parecen también tampoco tan alejadas, porque al final es lo que tú dices en Fortnite existe una economía dentro del juego en la cual tú tienes pues un saldo en tu cuenta de Fortnite que vas invirtiendo, vas gastando en distintos activos que tú posees dentro del juego, que son pues, las skins, las armas y demás. Lo que pasa que todo esto al final es pues, en una base de datos que tiene Fortnite de todo lo que tú posees en el juego. Y aquí esa base de datos está respaldada por la blockchain. Exacto. No, la base de datos es algo temporal. O sea, mientras
tú decides dónde está. Tú puedes ganar y directamente exportártelo a la wallet, pagar la transacción o lo que sea y te lo llevas, o dejártelo ahí en el juego y cuando tú quieras pasarlo fuera. Y eso al final va mucho en la filosofía de por qué me gustaba blockchain, que al final es que yo empecé también por la filosofía, o sea, oye, que no me hace falta nadie, que yo me gestiono lo mío, yo asumo mis responsabilidades, que esto son matemáticas, o sea, si el código dice que si pulsas aquí se ejecuta esto, se ejecuta eso y todos los nodos lo validan. Pues aquí al final es lo mismo, pero extrapolado al mundo del juego. Dices, oye, tú lo que consigas, eres tú el dueño de eso, tú decides qué hacer con ello y es completamente tuyo. Yo te ofrezco el servicio de jugar, claro. Pero lo que consigas y lo que haces es real y es tuyo. No estás engañando a la gente ahí como campañas y Fortnite y pavos que luego no sirven de nada, solo dentro del juego. Claro. Pero al final esto se puede dar un valor fuera. Háblanos un poco sobre la tecnología de blockchain, ¿no? Sí. ¿Qué aplicaciones ves dentro del juego también, si se puede utilizar ese ecosistema, ¿no? Sí. Al final, blockchain para mí es primero por la filosofía, sobre todo, y luego lo puedes utilizar en infinidad de cosas. O sea, al final, para mí, blockchain resuelve problemas de confianza entre dos entes. Al final es un notario online. Es un notario online. Tú vas a un notario para firmar la casa. Oye, ¿estás conforme qué tal? Sí, ¿estás conforme qué tal? Sí. Pues esto, puedes poner un notario donde sea y completamente online. Todos esos contratos, o sea, es que me parece una tecnología brutal que yo creo que ahora, combinada con la IA, va a servir mucho para poder regular esta IA o poner un poco de límites a los contenidos, con las imágenes. La crea la imagen, la IA, ¿y de quién es? Pues creo que puede ser una buena combinación del blockchain para esto. Y luego, pues, por poner un ejemplo claro, pues las elecciones, por ejemplo. Si estuviesen hechas en blockchain, el conteo de votos, oye, tú te conectas, tienes tu identificación digital, claro, y dices voto a este y ya está. Y eso va a misa y el código ese lo validan todos los nodos. Cualquier persona puede ver qué se está ejecutando en ese momento y nadie tendría dudas de nada. Es un notario. Ahora, ¿no? Los votos es no sé qué, no sé qué. O sea, cualquier tipo de desconfianza la puede resolver blockchain. Digamos que es un sistema que puede regular cualquier tipo de aplicación, ¿no? Automáticamente, sin necesidad de que alguien pueda interferir, ¿no? Es un sistema de transacciones con una capacidad de trazabilidad incorruptible prácticamente, por eso es lo que tú dices al final, de que es que puedes depositar la confianza en ese sistema porque al final es completamente auditable también. Sí. Tú al final es público. Si tú y yo acordamos como un contrato normal, oye, esta casa va a medias, si vas a un notario, firmas y tal, pues eso, pero te lo simplifica muy fácil. O sea, tiras 4 líneas de código y ya está. Y eso está en un sitio público. O sea, no es que esté, por poner el símil en empresas, no es que corre en tu sistema o corre en mi sistema. Entonces, imagínate que el cálculo de datos que hablábamos antes de Mercadona estuviese en otra empresa. ¿Qué confianza tiene Mercadona de los datos que le está dando esa empresa? Está corriendo en otro sistema. Te tienes que creer lo que te está diciendo. Y si pasa al contrario, la otra empresa te diría, y me lo calcula Mercadona, ¿y cómo sé que me estás diciendo que mis costes son estos de verdad? Entonces es un punto intermedio, un punto donde convivimos todos. Dicen, no, esto se ejecuta aquí y los dos lo podemos ver y es transparente para todos. Entonces, claro, resuelve eso. Cualquier problema de confianza entre dos entes los puede resolver blockchain. Luego, otro ejemplo también, la tokenización de inmuebles. Hay ahora un proyecto Rintal, se llama español, me gusta mucho, invierto ahí. Y al final, un piso en Miami, 2 millones de euros. Lo divides en partes de 100 euros, esos son tokens, y tú puedes comprar los que quieras. Dices, pues yo compro 10.000, 100 euros, lo que sea, y tú tienes esa parte proporcional de ese inmueble. Eso es con tecnología blockchain, se tokeniza, y esos son smart contracts auditados que luego se mandan a la Unión Europea y está todo certificado y es completamente legal. Y sirve pues para muchísimas cosas. A mí todo esto me hace reflexionar porque todo el tema blockchain, todo el tema criptos, hace unos años estaba súper de moda. Yo me acuerdo que todo el mundo estábamos flipando. Es cada 4 años, cuando llego al halving. Yo, mira, el indicador de compra y de venta que tengo es cuando voy al pueblo. Halving, ¿no? Cuando voy al pueblo y empiezan, oye, tío, amigo, vendo. Cuando nadie dice nada, ahí sigue comprando. Claro, al final es el mercado. Pero perdona, que te corte. Pero otra cosa importante que quería comentar es la aplicación de
de Bitcoin también en toda la economía mundial. Si queréis, abrimos ese melón. Hemos hablado mucho de eso, pero me encanta que... Pero bueno, continúa, perdona. Sí, no, o sea, es lo que habíamos dicho que... Pero bueno, me viene muy bien que lo menciones porque al final la tecnología blockchain, al estar tan intrínsecamente ligada a la economía, creo que también en su día se manchó o se ganó una reputación que a lo mejor injustamente no le correspondía, de especulación, encima con algunos escándalos como lo de FTX. Al final se ganó un poco una mala fama y creo que se perdió toda esa capa de aplicabilidad que tenía la tecnología blockchain, que ahora creo que es más desconocida. O sea, si tú, por ejemplo, ahora lo comparas con la segunda gran ola tecnológica que ha habido, que es con la inteligencia artificial... Y la IA le ha pasado por encima. Creo que la IA, todos tenemos mucho más interiorizada la aplicabilidad que tiene a la optimización de procesos, automatización... Pero creo que nos perdimos eso, en el mundo a lo mejor más mainstream, nos perdimos toda esa capacidad que tiene la tecnología blockchain. Y la IA sobre todo es tangible, o sea, tú abres un ChatGPT y lo ves. Tú operas en Rintal, por ejemplo, y no ves lo que está pasando por atrás. O sea, para ti no es diferente. Dices, vale, me ahorro ir al notario y firmar. Pero no ves de verdad el valor que está aportando. Entonces, hace falta a la gente mucho conocimiento de esta tecnología para de verdad poder saber. Y yo es algo que me encantaría poder divulgar y poder hablar sobre este tema porque el mundo... O sea, empecé con esto porque el mundo funcionaría muchísimo mejor si las bases fuesen... este tipo de tecnología, lo de los bancos que hablábamos antes y tal, pues si todo fuese bajo un sistema blockchain, nadie tendría que preocuparse de nada. Todos podríamos ver en cualquier momento qué está pasando esta cuenta, cuál es el presupuesto que ha tenido el Estado en esto, en qué se lo ha gastado, por qué se lo ha gastado. Ahí voy a abrir otro melón, que es que yo creo que blockchain empezará como en las raíces del sistema cuando haya una guerra, cuando se vaya todo a la mierda o pase cualquier cosa, los nuevos cimientos de la sociedad, ahí es cuando se harán en blockchain. Porque ahora mismo no interesa, o sea, por intereses... Y no existe la necesidad. A nadie le interesa. La necesidad existe, pero en muy pocas personas. Claro, personas curiosas, personas que lo conocen, personas más libertarias que queremos estar, exigir todo eso, pero... Existe la necesidad en la mayoría de la sociedad, pero la mayoría de esta mayoría de la sociedad no cae en el conocimiento, no cae exacto en esa necesidad. La necesidad existe para todos, pero no lo saben. Claro. Vivimos en un mundo, oye, no tendrás nada y serás feliz, pues cuando menos males de cabeza te den, mejor. Al final, el blockchain exige una responsabilidad. Si tú custodias Bitcoin, eres tú el custodiador de las 24 frases semillas, y si las pierdo, ¿qué pasa? Pues tío, has perdido todo tu dinero. Entonces la gente ahora mismo es mucho más cómoda, quiere no tener males de cabeza. Oye, yo que me lo gestionen y olvidarme. Claro. Mientras tenga para salir el fin de semana a estar un rato. A mí blockchain siempre me ha recordado al comercio justo. Creo que es algo tan utópico. O algo, el sistema no es que sea utópico, sino que la aplicación en sí, en este caso el sistema monetario o el sistema bancario, puede traer una utopía en la que realmente no estamos preparados a llegar. Por poner un símil, por ejemplo, en la política del comunismo, ¿no? que es un modelo que a tanta gente estaría tan igual, vendría y estaríamos todos de una forma equitativos, ¿no? Igualados en un mismo sistema, pero es algo tan irreal que pueda pasar. Entonces, este sistema no es irreal, pero la aplicación sí que lo es. Sí, al final... Hace falta eso, primero conocimiento y que los nuevos cimientos, o sea, que caiga todo y ya los nuevos cimientos. Es verdad, cuando ya nos hemos manchado todos y estamos todos hasta los huevos, la gente se está muriendo. Entonces es cuando han nacido la revolución industrial, todo este tipo de cosas. Ahí, al final es un reciclaje, como los pinos que se queman y luego forma parte de su ciclo de vida. Pues nosotros igual. Yo creo... Es mi forma de pensar, pero yo creo que en el próximo ciclo de la sociedad sí que se aprovechará muchísimo esta tecnología. Y otro ejemplo que quería comentar es el de Rintal. Rintal. Y se me ha ido. Era parecido al Rintal de la tokenización, pero bueno, da igual. Luego lo comentamos. Si me viene lo comentamos porque era muy bueno, que explica muy bien lo que estabas comentando de la sociedad. ¿No? Sí. Ahora...
sigue, hago Sí, memoria no, y si me viene lo realmente comentamos. creo que podemos ir cerrando ya, llevamos 1 horita ¿Sí? y cuarto. Entonces, nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Vamos con la última sección. Muy bien. Que bueno, pues bueno, ya siempre lo comentamos con los invitados. Pero bueno, para que- tranquilizar a Pablo, habrá sección 2, habrá parte Correcto, 2, habrá así parte- que lo que se te habrá parte olvide dos. no lo puedes Podemos recordar. hacer tertulia con José de Eso, super mira. expertos en Bitcoin. Podemos traer mucha gente de Eso más estaría... de desarrollo blockchain, porque bueno, tenemos contacto con la gente de Rax, que bueno, pues que al final el desarrollado. Me ha venido, perdóname. Dime. Perdóname. No, es que se entiende bien en este ejemplo. Por ejemplo, he intentado hacer muchos proyectos en blockchain también aplicados a la vida real, por lo que hablamos de que no interesa. Este ejemplo no es real, pero imagínate, la bodega del vino, que dices, oye, los que están en Ribera del Duero tienen denominación de origen, y los que están en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, no, pero ¿qué pasa? Que estos se lo compran a estos y la denominación dicen, oye, vamos a hacer un proyecto blockchain que se sepa la trazabilidad del vino, que en Sí. cada botella se sepa de dónde viene. Los de Castilla-La Mancha dicen, oye, yo quiero que se sepa que este vino lo compran con denominación de origen de Rioja y está bueno y lo he cosechado en La Mancha. Y los de La Rioja te dicen, no, yo quiero que se piensen que es de aquí. Entonces no interesa. Esa transparencia, hay muchísimos casos que no interesa. Entonces el freno de la blockchain es por intereses Ya. políticos, económicos. Igual que el pedigrí de los perros, por ejemplo. Cuando tú compras Igual. un pastor alemán, una raza, quieres que sea Igual. 100% pastor alemán, ¿no? Entonces hay cosas que no interesan en la sociedad. Por eso siempre pienso que es cuando ya esté todo y partamos de cero, que digas, vale, da igual tu vino y da igual tu perro porque no valen de nada. Entonces en ese momento se puede implementar blockchain en la sociedad, sobre todo en el sector público y Sí. en todo este tipo de entidades. Perdona, que me había Nah, venido lo que y estaba veía diciendo interesante. que se puede plantear más tertulias sobre el mundo blockchain, porque al final es lo que digo, si tanta aplicabilidad tiene, qué mejor momento o qué mejor contexto para realmente transmitirla y traérsela a la gente que la pueda entender, porque al final sí que es lo que tú dices, al final son sistemas transaccionales incorruptibles que no te hacen depositar la confianza en un tercero, entonces pues al final hace que Sí. el principio básico del liberalismo, que es el mutuo acuerdo que existe entre dos partes, un acuerdo capitalista, al final es eso. O sea, es la herramienta, es el vehículo para establecer dichos contratos libres entre dos partes. Entonces, pues sí, yo creo que es una buena idea de tertulia. Yo encantado, es algo que, Sí, sí, lo que os digo, me encantaría divulgar ese tema porque es algo que puede liberar a la gente del mundo en el que vivimos y eso me llena como persona. Y yo creo que también es algo que le viene muy bien en general a la tecnología porque sigue muy manchada de ese aura Sí, no, las criptomonedas... de gente ignorante pues que piensa que son criptomonedas Sí. para especular y que no valen para nada más. Que yo soy el primero que ha hecho un juego y tal, pero la finalidad es poner en práctica mis conocimientos Claro. y trastear. Nunca ha sido ganar dinero de ese juego y ahora no estoy obligado, lo lleva más mi compañero Tijo y cuando hoy justo he hablado con él y para ver si le hacía falta algo para echarle una mano, pero nunca ha sido lucrarnos ni mucho menos. Oye, vamos a poner esto en práctica. Normalmente para echar el cierre de este tema, la gente que intenta defenestrar, porque no tiene otra palabra, sin argumentos y provocando el caos y el miedo sobre esta tecnología, es precisamente gente que tiene interés y que intenta acusar a los desarrolladores o a divulgadores como tú que no tienen ningún ánimo lucrativo de beneficiarse de esto, de gente que intenta, pues eso, aprovecharse sin ningún o de motivo. Pero para mí especuladores, la culpa no la tiene esa gente, la tiene los que los escuchan y no contrastan. O sea, Sí, yo claro. ¿Quién es el no loco? me creo ¿El nada. loco o el loco que Claro, sigue al antes loco? de que alguien me diga algo, vale, igual, si no sé me callo, pero luego voy, lo busco y lo contrasto. Claro. Entonces el problema no es que la gente diga tonterías, es que la gente se crea tonterías. O sea, ese es el verdadero problema. Como lo que hablamos antes de autoexigente, de curiosidad. Es que estamos ahora en un punto Dice- muy malo por cerrar el podcast. Estamos en el punto que- Porque ahora lo he estado pensando esta mañana y ya acabó, perdón. Es que, claro, o sea, tú no puedes limitarte a leerte un libro o a leerte un paper, una Nada. publicación. No, tú tienes por necesidad, por deber de ser humano, de descubridor, de verificador, de coger esa información que has leído,
buscar en Google, buscar otras referencias, intentar contrastarla, pensar 5 minutos a ver cómo puedes bombardear o cómo puedes asediar esa idea y ponerla a prueba. No te puedes quedar con esa Sí, no puedes afirmación, tragártelo todo. Sí. Claro. Yo de hecho empecé así con el blockchain. O sea, empecé en Bitcoin, invertí en máximos, Sí. me dejé llevar por el hype. No, esto va a subir más, pam, 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 pam. ¡Pum! Pierdes pasta. Lo fácil que es. Esto es una estafa, me han estafado, tenían razón. Todo por culo. Pero no, dices, oye, voy a ver qué coño pasa aquí, qué es esto. Soy programador, esto es un programa, pues lo voy a entender fácil, vamos a ver qué es. Claro. Y no solo lo pueden entender los programadores, cualquier persona lo puede entender. O sea, no el nivel técnico de los repositorios y cómo pero se puede funciona, entender pero lo que es perfectamente. el concepto, cualquier persona lo puede entender y eso. Sí. Como decías, Alberto, estamos en un punto que o cortamos ya o nos vamos a 3 horas de podcast, pero es tarde y así que vamos a cortar ya. Entonces, nada, última sección a todos nuestros invitados, pues con el fin de seguir expandiendo esta red de contactos y esta comunidad que estamos creando, de gente con talento, gente curiosa, gente emprendedora, como tú, pues siempre pedimos a todos nuestros invitados que nominen, que nos digan a una persona que conozcáis, una persona de su red de contactos, a la que podamos traer, que tú nos puedas ayudar a, pues eso, a engañar un poco para sentarla aquí en esta misma silla y que nos cuente su historia. Muy bien, pues bueno, tengo dos, pero no les he preguntado, no he hablado con ellos. Vale, entonces te dejamos que te lo reserve. Déjame por si que acaso. se lo digan. Bueno, son Andreu y Dipankar, ¿vale? Porque como no tenían que ser técnicos, pues Sí. son dos personas no técnicas que hablo mucho con ellos, los considero personas con estos valores, curiosos y hechos a sí mismos. Entonces, pero ya os pasaré contacto consultarás, después sí, de hablar con ellos y nada, y encantado. Ha sido un placer, he estado muy a gusto. Un placer el nuestro, Y- Pablo. Y Como nada, siempre, un placer tener gente inteligente, con valores, pues eso, con ganas de hacer cosas y de aportar y transmitir el valor que aportas a la sociedad día a día, en tu trabajo, con tu mentalidad, en tu círculo. Así que nada, esperamos que os haya gustado a vosotros también el episodio. Nos podéis ver en YouTube, en Spotify, los episodios completos. Y también, me estoy trabando ya porque estamos al final del episodio. Redes sociales. Sí, nos podéis ver también en nuestras redes sociales como TikTok e Instagram. Y nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. muy bien.